El párrafo que acaba de ser leído es un hecho real, un evento histórico, en su momento discreto y anónimo, pero que cambió la historia de la humanidad para siempre. Este diálogo, esta conversación tuvo lugar en un pequeño pueblo o una pequeña ciudad, la voy a llamar así, llamada Nazaret. Nazaret, ubicada en la región de Galilea, al norte de Israel. Imagínese usted ahí Israel en el primer siglo, esta ciudad Nazaret, ahí en medio del desierto. Esta era una ciudad que muchas veces nosotros nos imaginamos que era una ciudad bastante piadosa, una ciudad donde la buena voluntad, la amistad, se respiraba en el aire, el amor, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la realidad de esta ciudad en el primer siglo dista mucho de nuestra imaginación. Esta era una ciudad que era muy recurrente para comerciantes no judíos, para sirios, para babilonios, para egipcios, etcétera, para romanos. Pasaban por esa ciudad, comercializaban y luego se iban. Era una ciudad muy recurrida para los soldados romanos, los cuales iban y hacían de las suyas. El abuso de poder ha existido siempre y hasta que Cristo venga a establecer su reino, existirá. Por esa razón, la ciudad de Nazaret era una ciudad muy mal vista por los israelitas y por los judíos de aquella época. Piense usted en tiempos modernos, no diga el nombre, pero piense usted tal vez en una comuna o en un sector de su comuna, que cuando a usted le preguntan, oye, ¿y qué tal ese sector? Y usted dice, no, es malo, malísimo. Ahora, cuando usted piensa en esos sectores, usted trata de ser respetuoso cuando habla, para no generar miedo y temor en aquel que le está preguntando. Sin embargo, los judíos siempre se han caracterizado por no tener pelos en la lengua. De tal manera que ellos miraban a la ciudad de Nazaret como un lugar muy bajo. Incluso cuando un judío hablaba de un nazareno, hablaba de un despreciado. Hablaba de alguien de una condición social muy baja y de una condición moral muy baja. ¿Por qué razón? Porque, como le mencioné, este era un lugar muy recurrente para gentiles. Y usted entenderá cómo es y cómo era mayormente en el primer siglo la mentalidad de un judío. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Dios nos ha preservado. Sobrevivimos a los egipcios. Sobrevivimos a los cananeos. Sobrevivimos a los asirios, sobrevivimos a los sirios y ahora estamos sobreviviendo a los romanos. No hay nadie como nosotros. Somos el pueblo. Tenemos la sangre del patriarca Abraham. Nadie como nosotros. Por tanto, esos samaritanos, usted se acordará de la enemistad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos, usted sabe que los judíos a los samaritanos los trataban de perros. ¿Por qué? Porque eran mestizos, eran judíos que volvieron de su cautiverio y se mezclaron con los cananeos que estaban morando ahí. Los trataban mal. Un trato similar tenían para con los nazarenos, los cuales pertenecían a una ciudad en los cuales proliferaban los gentiles. Y la etnia judía como tal se había desviado de su, entre comillas, pureza. ¿Bien? Entonces los judíos miraban a Nazaret como una ciudad muy baja, como que nada bueno puede salir de ahí. Y ahí viene a su mente esas palabras cuando uno de los que iban a ser futuros apóstoles le dice, hemos hallado al Mesías. ¿De dónde viene? De Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Nada de lo que sale de Nazaret es bueno. Bueno, en esa ciudad ocurre este diálogo, donde un enviado de Dios, un ser de luz glorioso y resplandeciente, se le aparece a una pueblerina, a una joven, a una campesina llamada María. Y él viene a hablarle de un tema especial y un tema particular: el nacimiento del Mesías. Y como usted es evangélico bautista, a usted le gustan estas palabras. El ángel viene a hablarle sobre la encarnación del Verbo divino. Y cuando el ángel se presenta delante de María, la saluda. Yo quiero que usted se imagine a una joven. Ahora, hay opiniones que distan
en cuanto a la edad que tenía María, pero se ha planteado que tenía entre 15 y 20 años. La cultura judía del primer siglo es muy distinta a nuestra cultura occidental en el año 2018. Entonces imagínense una jovencita trabajando, haciendo los quehaceres del hogar, y de repente se le aparece delante de ella un ser resplandeciente, y el ser la saluda con las siguientes palabras. Dice ahí el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y la saluda con esas palabras. Luego dice en el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este ser angelical se presenta delante de esta joven para hablarle de la encarnación del Verbo Divino, de un evento tremendo que estaba a punto de ocurrir. Y lo primero que hace este enviado de Dios es hablarle a esta joven acerca del instrumento que Dios iba a utilizar para llevar a cabo ese nacimiento. Ese evento que, como lo mencioné delante, cambiaría la historia de la humanidad de forma radical y para siempre. Y este ángel se presenta delante de esta mujer para hablarle del instrumento, para revelarle que el instrumento para la encarnación sería ella misma. El otro día escuchaba a un pastor llamado Miguel Núñez. Él mencionaba de cuál era la expectación de las jóvenes en el primer siglo y cuál es la expectación de muchas jóvenes hasta el día de hoy. Muchas mujeres israelitas judías, y se preguntan: ¿seré yo la elegida por Dios para traer a este mundo al que ha de ser el Salvador de Israel? Bueno, yo me imagino que como esta joven era una mujer piadosa, tenía este pensamiento, aunque muy probablemente ya había descartado hace tiempo esa posibilidad. Pero se dice que toda joven en Israel se planteaba, y las que no creen en Cristo como el Mesías, hasta el día de hoy se plantean si han de ser ellas las que, o la que sería elegida para traer al mundo al Mesías. Ahora, hay muchos que toman la imagen de María y la presentan como una persona superior o un ser humano superior al resto. O sea que está la Virgen María y abajo estamos todos nosotros, todo el resto de la humanidad. Sin embargo, cuando Gabriel se presenta delante de María, lo primero que él le deja ver, y lo que Gabriel está interesado en que todos los que vayan a leer este relato sepan, es que María era una mujer normal. Era un ser humano normal, común y corriente. Tanto así que María en su tiempo era una joven total y completamente anónima. Aprovecho de pasar el dato. Hay una predicación que se expuso en esta iglesia para el Día de las Madres este año. Búsquenla, está en YouTube. Y va a encontrar más información para complementar esta exposición. Bien, cierro paréntesis. Entonces, esta joven María era una jovencita completamente anónima para su tiempo. Y tanto así que cuando Lucas registra este evento, mire lo que dice ahí el versículo 26. Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Note, lo primero que hace Lucas es mencionar la región donde vivía esta joven. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Luego menciona la ciudad. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, porque José era más conocido que María. De la casa de David. Luego menciona su linaje. Y el nombre de la virgen era María. O sea que después de haber dado toda esta información, se dice el nombre, porque esta era una jovencita total y completamente anónima, que si esto no hubiese pasado en su vida, la imagen de esta joven hubiese pasado por esta vida sin pena ni gloria en cuanto a los hombres, porque era totalmente desconocida. Ahora, esta chica no tenía ninguna expectativa ni ninguna característica que le hiciera pensar a ella que habría de ser utilizada por Dios para una labor tan grande. Porque como dice un comentarista, era pobre, era joven y era mujer. Así que nadie daba un peso por ella como instrumento para ser usada por Dios para algo tan grande. Se dice que los religiosos oraban y decían: te doy gracias, Señor, por no ser gentil y por no ser mujer. Era la oración de los religiosos en el primer siglo. Entonces esta chica no tenía posibilidades porque era una perfecta anónima. Ahora, María era tan humana como cualquier otro.
Tanto así que usted recordará que ahí mismo en el Evangelio de Lucas está registrado el evento cuando el mismo ángel Gabriel se presenta delante de un sacerdote llamado Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo o de su futuro hijo Juan el Bautista. Y cuando se presenta el ángel Gabriel a hablar con Zacarías y le dice las palabras, le da el mensaje de parte de Dios, dice el versículo 12 del capítulo 1, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, porque era un hombre de carne y hueso. ¿Cómo reaccionaría usted si se le aparece un ángel? No una persona que parece un ángel, sino un ángel de Dios. Usted está ahí, usted que es hermana y está ahí en los quehaceres de su hogar y de repente se le aparece un ángel resplandeciente con vestiduras blancas, como describe la palabra. ¿Cómo queda usted? Bueno, se le apareció un ángel a María y ella reaccionó igual como reaccionó Zacarías, con turbación y con temblor o con temor. Por eso dice ahí el pasaje en el versículo 29, capítulo 1, versículo 29, dice, ella cuando le vio se turbó por sus palabras, se confundió, no sabía qué estaba pasando. Y luego el ángel le dice, María, no temas. Era una mujer normal, común y corriente. Incluso ella misma, María, se autopercibía como una sierva del Señor. Por eso después de todo el párrafo, María dice, he aquí la sierva. Usted que conoce la Escritura sabe que cuando nuestras Biblias traducen la palabra siervo o sierva, realmente está diciendo esclavo. Y un esclavo en el primer siglo no era el mismo esclavo de cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto. Aquí un esclavo era lo más bajo que podía existir dentro de la casa, dentro del hogar. Los esclavos hebreos eran tratados con dignidad. Pero aquí María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se dispone totalmente a la voluntad de Dios transmitida por el ángel. Hay un teólogo, hay un pastor, un ex pastor pentecostal, que él se cambió y se fue al catolicismo romano. Y lo estuve escuchando hace algún tiempo atrás. Él plantea y dice lo siguiente. Cuando se le aparece el ángel a María y le da este saludo, le dice, salve muy favorecida, lo que el ángel está haciendo es darle un saludo real a la Virgen. Entonces, este teólogo plantea que el ángel le dice, salve, y le hace una reverencia a María. Y dice, porque ese era un saludo real. Ahora, ¿usted recuerda aquella noche en el Getsemaní cuando aparece Judas con el grupo de soldados y de religiosos que vienen a arrestar a Cristo? ¿Cuál es el saludo que Judas le da al Señor? Le dice, salve, pero le da un beso en la mejilla. Porque era un saludo de cercanía. De igual manera, después que el Señor Jesucristo resucita y se aparece a las mujeres ahí en el jardín, ¿qué les dice? Salve, pero no le hace una reverencia porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, es necesario mencionar que María no era como se le pinta el día de hoy y como se intenta creer a la población que ella es o fue, vestida con una gran corona y con vestiduras reales. Era una mujer normal, común y corriente, y Dios quiso utilizar ese vaso para un propósito de dignidad. Ahora, era una mujer normal, pero sin duda alguna era también una mujer especial. El ángel la menciona y le dice que es favorecida por Dios. Y le dice que es bendita entre las mujeres. O sea que entre todas las mujeres que existían, Dios quiso en su soberana voluntad elegir a una joven campesina, pobre, humilde, pero con un corazón dispuesto al Señor. Y Dios la toma y la aparta para su propósito. Esto es verdaderamente hermoso y hay un detalle aquí que necesito que ustedes consideren, porque ustedes van a hablar de este tema después con otras personas que creen algo distinto de María. Dice acá que María es bendita entre las mujeres. Cuando el Señor Jesús resucitó, Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo muerto del Mesías estaba tan muerto como los demás muertos. Por eso resucitó de entre los muertos. De igual manera, aquí María es bendita o es favorecida entre las mujeres porque es una mujer como cualquier otra mujer, solamente que por el designio de Dios ella fue apartada para un propósito. Esta es una mujer especial.
Por eso quiero que sepa algo, amada hermana que está aquí el día de hoy. Muy probablemente usted tiene una percepción personal y usted ya ha descartado toda posibilidad de que el Señor lo utilice para algo. Quiero decirle algo, usted está en el centro de la voluntad y de la mira de Dios. Y en la posición en la cual usted se encuentra al día de hoy, no importa los recursos que usted tenga, no importa lo que pasó antes, no importa lo que usted piense que puede suceder mañana, Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuál es? Le invito a que lo busque y lo descubra en la palabra de Dios y camine conforme a ese propósito, porque Dios tiene algo para usted. Si el Señor tuvo un propósito especial para esta joven anónima que vivía en medio del desierto sin ningún tipo de referencia, Dios puede hacer algo con usted. Definitivamente Dios puede hacerlo. Fue tan grande el propósito de Dios para esta joven que no sé si usted se ha puesto a pensar en lo siguiente. Esta joven fue constituida madre siendo virgen. Esta virgen fue constituida madre y el Dios eterno y todopoderoso, Yahvé de los ejércitos, fue constituido padre. Para traer a este mundo a aquel que habría de ser conocido por siempre y para siempre, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El propósito de Dios para esta mujer fue tan grande que Dios la utilizó a ella como un vaso para transmitirle al Señor Jesucristo el grupo sanguíneo del cual el Señor iba a ser. Para transmitirle al Señor Jesucristo el color de su piel, para transmitirle al Señor Jesucristo el color de sus ojos, el color de su cabello, muy probablemente los gestos que usó, muy probablemente el tono de voz que escucharon las multitudes cuando Él hablaba, era muy similar al timbre o al tono de voz que tenía esta mujer. Muy probablemente. Qué grandes son los propósitos de Dios y qué hermoso es Dios que se digna tomar de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los que se creen grandes en este mundo. Entonces aparece el ángel Gabriel y le revela a María este gran propósito y le deja ver que ella, aunque es una mujer normal, como cualquier otra, es especial a los ojos de Dios y Dios la ha escogido para llevar a cabo la encarnación. Sin embargo, el ángel Gabriel también le deja caer un mensaje tremendo. Le habla acerca del mismo evento de la encarnación, de este tremendo fenómeno, el cual fue anunciado por Dios mismo cuando Adán y Eva cayeron allá en el huerto del Edén. Usted se acuerda de esa profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo sé que se la sabe de memoria, pero la voy a leer para que pueda entender lo que estoy intentando transmitir en esta hora. Esto es lo que Dios le dice a Eva, o más bien a la serpiente. Dice Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta, es decir, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa expresión que ahora mismo usted está poniendo, es muy probable que Adán y Eva también la pusieron. ¿Qué está intentando decir el Señor con esto? Porque estas no son palabras fáciles de comprender. Si usted lleva leyendo la Biblia algunos años y no se ha sometido a la enseñanza de alguien que tal vez le pueda instruir, muy probablemente usted ha leído este pasaje un montón de veces y no ha entendido la profundidad y el alcance que estas palabras tienen. Entonces, cuando Dios emite estas palabras, da una profecía que Adán y Eva no comprendieron en su totalidad. Luego entendieron que Dios había de enviar a alguien que iba a destruir o a arruinar el plan satánico de apartar al hombre para siempre de Dios. De tal manera que se entendió con el paso del tiempo que habría un Mesías, un enviado de Dios que vendría al mundo. Por eso cuando Noé viene al mundo, el papá de Noé dice: este nos va a aliviar de la carga que tenemos. Este nos va a salvar, este nos va a rescatar. El papá de Noé pensó que no era el Mesías, pero se equivocó. Y con el paso del tiempo los profetas o los patriarcas pensaban en de qué se tratan estas palabras que fueron dichas a nuestros primeros padres, pero no entendían muy bien, hasta que Dios vuelve a hacerse presente por medio del profeta Isaías, ya cuando estaba establecida la monarquía de Israel y cuando el corazón de Israel se había apartado de Dios. Y por medio del profeta Isaías, Dios vuelve a dar una profecía, la cual es eco de Génesis 3:15. Dice ahí Isaías 7:14:
Si es rápido con su Biblia puede buscarlo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces aquí el profeta Isaías está dando más luz y aclarando aquello que con ambigüedad escucharon Adán y Eva en el jardín del Edén, y aquello que con ambigüedad entendieron los patriarcas y luego los profetas. Entonces aparece Isaías y dice que la Virgen concebirá. No dice que un varón engendrará, sino que una virgen concebirá. Y llamará su nombre Emanuel. Ahora, después de la profecía de Isaías, nuevamente, la confusión. ¿Qué está queriendo decir Isaías? ¿Por qué le mencionó esto? Porque nosotros vamos a nuestras Biblias, a nuestra Reina Valera, y captamos fácilmente la palabra virgen en esta profecía. Sin embargo, la palabra en su idioma original quiere decir tanto virgen como doncella, como joven, y tiene un campo semántico muy amplio. Entonces, en una oportunidad, hace un tiempo atrás, estuve hablando con un judío en la empresa donde yo trabajaba. Y él me decía, el hecho de que tu Biblia diga que tu Mesías nació de una virgen no garantiza que ese sea el Mesías anunciado por el profeta. ¿Por qué? Le dije yo. Porque cuando el profeta dice que el Mesías va a nacer de una mujer, él usa una palabra y la palabra es Betulá. Y esa palabra Betulá puede significar muchas cosas. Incluso que ese Mesías nace de una mujer que haya tenido una unión con un varón. Así que ese nacimiento del cual tú me hablas, a mí no me dice que tu Mesías es el Mesías de la Escritura o de los profetas. Sin embargo, cuando aparece el ángel Gabriel, él hace lo que el Espíritu Santo hace hasta el día de hoy con nosotros. Él aparece y él trae luz acerca de las palabras que antes fueron dichas por Dios. Y el ángel Gabriel se aparece a María, y lo que nadie había podido entender a cabalidad, o muy pocos habían entendido a cabalidad, aparece el ángel y le deja caer esta declaración bíblica a María y le dice, tú eres la mujer que Dios utilizará para depositar ese elemento de vida, y tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El profeta había dicho que se iba a llamar Emanuel, y el ángel dijo que se iba a llamar Jesús. ¿Quién se equivocó? Ninguno. Porque efectivamente el Señor Jesucristo es Dios con nosotros, el conector perfecto y el único puente entre Dios y el hombre. Y fue reconocido por el nombre de Jesús. Ahora, muchos no entendieron eso. La otra vez escuché que en ese primer siglo muchos no querían creer en Cristo porque estaban buscando a Emanuel. No estaban buscando a Yeshua, estaban buscando a Emanuel. Pero en la mentalidad de Dios y como Dios se revela, el nombre de la persona está totalmente relacionado con el ser y la función que esa persona cumple. El Señor Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, el ángel habla con María y le revela este misterio de la encarnación. Y le dice palabras como las siguientes. Dice ahí en Lucas capítulo 1. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay algo hermoso y yo quiero que usted medite esto la noche de la cena, en su noche buena. Quiero que medite por favor en esto. En el acto de la encarnación de Cristo, del Verbo Divino, no participa únicamente el Mesías en el vientre de la Virgen. Interactúa la Trinidad completa en este tremendo evento. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes aquí en la habitación junto con el ángel y junto con María. Están todos. ¿De qué forma participa el Padre en la encarnación? Bueno, Él participa primeramente derramando de su abundante gracia. Por eso dice que María halló gracia delante de Dios. Así como Noé había hallado gracia delante de Jehová, siendo un hombre falible, Dios lo escogió y lo apartó
para una tarea única, exclusiva e irrepetible, que fue construir el arca y preservar al ser humano y a la vida animal. Así Dios concedió a María hallar gracia delante de él para que ella pudiera ejecutar una obra única, exclusiva e irrepetible, la cual es la encarnación. Nadie antes participó de eso y nadie después participará de la encarnación. Entonces Dios Padre participa derramando de su abundante gracia sobre la vida de esta joven. Luego Dios Padre se constituye a sí mismo Padre por emitir el decreto y llevar a cabo la obra, como hemos estado aprendiendo en la escuela dominical. El plan de salvación, la manera en la cual usted y yo somos salvos, no es una improvisación de Dios. No es que Dios está ahí arriba diciendo, a ver cómo resultan las cosas. No es que Dios le dijo al hijo, oye, ¿puedes ir a morir por esta gente? Bueno, y estando ahí abajo, ahí vamos a ver cómo resultan las cosas. Bueno, espero que Pilato te quiera condenar, porque si no, se nos arruina el plan. No, Dios emitió el decreto y Dios se ocupó de que todo fuera sucediendo conforme a su plan para ejecutar la obra. Por eso, la primera persona de la Santísima Trinidad se constituye el Padre. Y en ese desarrollo del plan de redención, Dios nos da una lección a todos los que somos papás y estamos aquí presentes. Y es que Él permanece siempre con su Hijo. Siempre. De tal manera que el Padre está ahí en el momento de la concepción. El Padre está ahí en el momento de su nacimiento. El Padre está ahí en la infancia de Cristo. El Padre está ahí en la adolescencia de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, teniendo 12 años, se quedó en el templo enseñándole a los profesores, Él no tenía ningún temor. Él sabía que María y José ya estaban algunos días de camino. Él no tenía ningún miedo, ningún temor. ¿Por qué razón? Porque Él sabía que su papá estaba con Él. Y Él sabía que en los negocios de su padre le convenía estar. Así que no tenía ningún tipo de miedo. Consejo para los padres, para los papitos, sus hijos los necesitan. A veces nuestros hijos, sin querer, queriendo, ellos tienen gestos despectivos para con nosotros. Y nos sentimos mal, bastante mal. Pero sus hijos lo necesitan. Y Dios demanda de ustedes esa cercanía con ellos. Porque el Padre nos ha dado ejemplo de cómo Él fue con su Hijo. El único momento en el cual el Padre dio la espalda al Hijo, usted ya sabe cuál es. Estando ahí en la cruz, llevando el pecado del mundo. Porque incluso ese momento estaba en el plan de Dios, en el cual la comunión perfecta de toda la eternidad, por un momento, se cortaría. Y el Hijo dice, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba cargando con nuestro pecado, con sus crímenes y con mis crímenes. Pero luego la comunión vuelve a su normalidad. Y nunca jamás van a volver a separarse. Nunca jamás. El Padre nos da ejemplo de cómo debemos ser nosotros con nuestros hijos. La segunda persona de la Santísima Trinidad también participa de la encarnación. Él voluntariamente decide venir a hacer la voluntad del Padre. Por eso aquí le voy a dar un consejo a Grace, a La Paz, al Josué, está Benjamín, está Lucas, bueno, y todos los demás, aunque se escondan, los veo. Les voy a dar un consejo a ustedes. El Señor Jesucristo le dijo a su Padre, antes de encarnarse, he aquí vengo para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo a su Padre en absolutamente todo le dijo que sí. Por eso Lucas, tú le tienes que decir que sí en todo a tus padres. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón un hijo le tiene que decir en todo que sí a los padres? Porque los padres nunca van a querer nada que los perjudique. Los padres nunca van a querer nada que haga mal a sus hijos. Los padres no van a querer destruir nunca a sus hijos. Y el Señor Jesucristo da ejemplo de eso. Como el Hijo ejemplar, Él decide venir al mundo. Y note esto, el Rey eterno, todopoderoso, preexistente, viene a nacer de una virgen y Él, siendo eterno, se deja nombrar por el ángel y por su mamá.
Siendo el Rey eterno, Él viene voluntariamente para despertarse a medianoche llorando y necesitar ser acurrucado por la Virgen, la cual ya no lo era. Siendo el Rey eterno, Él viene y Él necesita ser amamantado, Él necesita ser vestido, Él necesita tomar las manitos de su mamá y aprender a caminar, Él necesita empezar a balbucear sus primeras palabras, Él necesita desarrollar una vida como todos nosotros la hemos desarrollado. Voluntariamente Él vino y Él nos ha dejado ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros como hijos. Y el Espíritu Santo participa en este evento de la encarnación, primeramente viniendo sobre María y cubriéndola. Ahora, esto ha sido mencionado de cómo en el antiguo pacto la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, sobre esa tienda de campaña levantada en el desierto. Cómo esa nube, esa chequina de Dios, esa nube de luz descendía sobre el tabernáculo, pero al mismo tiempo la llenaba y la gloria de Dios se manifestaba al pueblo. Bueno, en esta oportunidad Dios por medio del Espíritu Santo está haciendo algo similar con María. Y yo creo que este es un elemento importante, en lo cual muchas religiones han formulado hasta su doctrina de la Virgen María. Y le han puesto Mariología, porque hay algunos aspectos bíblicos que pueden ser extraídos para formular cierta doctrina. De tal manera que como Dios mandó a Moisés levantar un tabernáculo para que se manifestara ahí la gloria de Dios, el mismo Espíritu Santo viene sobre María, la cubre, pero al mismo tiempo la llena, y en ese momento el Espíritu Santo toma esa semilla divina y la planta en ese recipiente humano, para que en su momento esa semilla comenzara a crecer, a desarrollarse, habitando ese tabernáculo, para luego salir al mundo de los vivientes y ejecutar su obra. El Espíritu Santo, así como Dios Padre, estuvo presente en todo el ministerio de Cristo. Y usted recordará ese evento hermoso en el cual el Señor Jesucristo, al ser bautizado, al salir de las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y se pone sobre el Señor Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no tiene forma de paloma. Así que todas las que estén acá las podemos echar, hermano. Porque el Espíritu Santo no tiene una forma de paloma como tal. Dice que descendió como paloma. Pero él no tiene forma porque es espíritu. Y participó en el reconocimiento público del Mesías, en el reconocimiento público del Salvador del mundo, de tal manera que así como en el bautismo, así también en el monte de la transfiguración, se escuchó esa voz de trueno que decía: este es mi Hijo amado. Y el Hijo estaba siendo reconocido por el Padre en ese momento. Qué hermosa es la participación de la Trinidad en este acto de la encarnación del Hijo de Dios. Gabriel sigue hablando a María y luego de dejarle caer este argumento doctrinal, imagínense, los grandes rabinos, los profetas, durante siglos dándose cabezazos contra la mesa, intentando entender y poder explicar correctamente Génesis 3:15 e Isaías 7:14, un ángel se lo revela a una joven en una tarde. Tremendo. Luego el ángel le habla del resultado de este evento, el cual es la encarnación. Y le dice en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le deja saber a María que que iban a nacer sería grande. ¿Y cómo no habría de ser grande si este nacimiento dividiría la historia en antes y después de ese evento? De tal manera que cuando uno de sus compañeros de trabajo le diga: demuéstrame la existencia real y genuina de Cristo en la historia de la humanidad, usted le pregunta la fecha y la conversación se acaba ahí. ¿Cómo este no iba a ser grande si no solamente dividiría la historia de la humanidad, sino que además dividiría a la humanidad misma entre ateos
y creyentes. Hermano pastor, pero eso realmente no divide a la humanidad. Investigue qué ha sucedido en los países cuando un gobierno abiertamente ateo toma el poder. ¿Qué ha pasado con los creyentes? Y se va a dar cuenta cómo la persona de Cristo ha dividido a la humanidad. Este habría de ser grande porque volvería a la nación de Israel a Dios. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo, un día todo Israel será salvo. Aquella nación que apostató y se fue detrás de Baal, detrás de Kemoch, detrás de Astoret, volverá algún día completa a la sujeción a Jehová. Pero no solamente la nación de Israel, este sería grande porque volvería el corazón de los pecadores de todo el mundo a los pies de Dios por medio de su sacrificio. Y ahí está incluido usted y ahí estoy incluido yo, los cuales hemos venido a los pies del Padre por medio del sacrificio del Hijo. Este habría de ser grande porque establecería la iglesia, la única institución humana, o más bien la única institución compuesta por humanos, pero establecida con un propósito divino. Después de la nación de Israel. Este habría de ser grande porque impactaría al mundo con su primera y su segunda venida, de tal manera que el día de hoy estamos usted y yo viviendo entre dos montes. Miramos atrás y vemos aquel monte de la primera venida de Cristo, de cómo vino Él y cambió el mundo. Y estamos mirando al monte que está al frente. Y miramos cuando Él venga por segunda vez y Él va a cambiar nuevamente el mundo. Y nunca más volverá a ser igual. Este habría de ser grande porque sería el Salvador del mundo, pero algún día volverá para constituirse como juez del mundo. Por tanto, cuando Él vino en su primera venida, Él se ofreció al mundo como el mejor amigo para los pecadores, pero algún día se va a presentar como el peor enemigo de los mismos. Porque va a ser la voz de Él, que algún día dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo que alguna vez dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El mismo que en una noche le dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa misma voz va a ser la voz que en un futuro le va a decir a los pecadores: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Qué terrible va a ser. Qué terrible va a ser ese día. Él será llamado grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Es importante tener el entendimiento correcto de qué significa que el Señor Jesucristo haya sido el Hijo de Dios. Porque si tenemos un entendimiento incorrecto de esto, le estamos quitando la gloria al Señor. Y la iglesia está para darle gloria. Entonces muchos vienen y muchos intentan enseñarnos que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, por cuanto el Padre engendró a su Hijo con una madre humana. Entonces Elohim descendió del cielo, vino al cuarto con María, hizo lo que no le voy a decir que hizo, y luego vuelve al cielo y María engendra y concibe en su vientre. Eso es falso. Dios Padre no engendró un hijo con una madre humana, sino en una madre humana por medio del Espíritu Santo. Eso que quede claro. Otros plantean el entendimiento errado de que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios por cuanto Él fue creado como un ángel o como un ser humano normal igual que todos nosotros. Eso también es falso. Es que dice la Biblia que Él es el primogénito de la creación. Sí, primogénito en cuanto a autoridad, no en cuanto a secuencia de nacimiento, sino en cuanto a autoridad. Amado hermano, no se olviden nunca de esto, porque por no saber esto, muchos han dejado la sana doctrina y se han ido en pos de doctrinas de demonios, como dice la Escritura. Alguno podría plantear y podría entender que el Señor Jesucristo era inexistente, pero comenzó a existir en el momento de que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen. Ese es un entendimiento errado también. Cuidémonos de no entender correctamente la Sagrada Escritura. ¿Cuál es entonces el entendimiento correcto de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios?
Es que Él es el Dios eterno y Él vino voluntariamente al mundo. Eso ya ha sido explicado antes. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios porque Él fue engendrado por Dios en el vientre de la Virgen por una obra creativa de Dios. Y la semana pasada un hermano me recordaba eso. Dios hace las cosas de una forma creativa, que el hombre no puede entender y no puede comprender. Y claro, ¿a quién se le iba a pasar por la mente que el Dios Todopoderoso iban a venir a este mundo naciendo de una virgen en un establo? Nuestro Dios hace cosas que no podemos entender. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pues Él mismo se reconoció como tal y el Padre también le reconoció como tal en las situaciones que ya le mencioné, tanto en su bautismo como en el monte de la transfiguración. Por eso, mis amados hermanos, cuando los magos llegaron y le dieron los regalos reales a Cristo, cuando el ciego que fue sanado, así también como los primeros cristianos que se reunían y como los apóstoles lo hicieron, y así también usted y yo, no nos equivocamos cuando rendimos adoración al Hijo. Alguno podría venir y decir, aquí están mal en esta iglesia, porque están orando en el nombre del Hijo, están cantándole al Hijo, están pensando en el Hijo, bautizan en el nombre del Hijo, predican en el nombre del Hijo y le están quitando la gloria al Padre. Un rabino le dijo eso a un pastor en una oportunidad. Le dijo, ustedes están mal. Y le dijo este rabino, imagínate un rey que tiene muchos hijos. Y por algún motivo uno de sus hijos se hace muy famoso en un pueblo. Y todos en ese pueblo aman al hijo, al príncipe. Imagínate que ahora el rey toma su carruaje real y va al pueblo junto con su hijo. Y la gente deja de lado al rey y va donde el príncipe a alabar al príncipe. ¿Cómo crees tú que se sentiría ese rey? Bueno, el varón que planteó este ejemplo no sabe que damos toda la gloria a Cristo porque el Padre se glorifica cuando el Hijo es honrado. Damos la gloria al Padre por medio del Hijo, porque el Hijo vino a mostrarnos al Padre y porque el Hijo dijo, yo y el Padre uno somos. Y ese es el orden en el cual la adoración debe ser administrada. Doblamos la rodilla y confesamos el nombre del Hijo para que el Padre así sea glorificado, porque así fue establecido por Él. El ángel le dice a María que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y reinará. Y lo dice en futuro. Aquel santo ser reinará. Y el día de hoy Jesús reina en su iglesia. Yo le voy a preguntar algo. Primero a los jóvenes que están acá. ¿Cristo reinó en sus estudios durante este año? ¿Cristo reinó en su trato con sus padres este año? ¿Cristo reinó en su comportamiento en casa este año? Le pregunto a los jóvenes, ¿Cristo está reinando en los planes que están desarrollando para el futuro? ¿Cristo está reinando en la carrera que van a tomar? Tenemos 2 jóvenes que dieron la PSU. 3 que dieron la PSU. ¿Cristo está reinando en los planes que tienen para el futuro? ¿Cristo está reinando en los planes que ustedes están trazando de aquí a 10 años? Necesitamos examinarnos. Le pregunto a los padres, ¿Cristo está reinando en la forma en la cual tratan a sus esposas? Esposas, ¿Cristo está reinando en la forma en la cual tratan a sus esposos y a sus hijos? ¿Cristo está reinando en sus finanzas? ¿Cristo está reinando en su casa? Porque el Señor Jesucristo nació para reinar sobre su iglesia. Y si nosotros le proclamamos como rey, entonces tenemos que someternos a estas preguntas. Pero no solamente aquel niño iba a reinar sobre su iglesia, sino que además Él iba a reinar en el milenio, cuando Él viniera a la tierra a establecer su reino. Y le pregunto, ¿está usted proclamando a Jesús como el rey que viene? ¿Está usted cumpliendo su labor como pregonero y le está diciendo a los demás, arrepiéntanse y conviértanse porque el rey vendrá a reinar? ¿Cuándo fue la última vez que habló de Cristo con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien del amor de Dios y de la justicia en Cristo y del arrepentimiento y del perdón de pecados?
Se la voy a poner más simple. ¿Cuándo fue la última vez que usted mencionó el nombre de Jesús frente a gente que no cree en Él? El Señor Jesucristo nació para reinar no solamente en la iglesia, no solamente en el milenio, sino además en la consumación de los tiempos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Él reinará por siempre y para siempre. Eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Entonces yo le pregunto, si usted proclama a Cristo como el Rey de su vida, ¿cuánto tiempo pasó usted esta semana leyendo la palabra de su Rey? Porque no sé si se ha puesto a pensar en esto, pero va a estar toda la eternidad escuchando la voz de su Rey. ¿Cuál es su disposición para reunirse con los que pertenecen al reino de Dios? Porque no sé si usted ha pensado en esto, pero va a estar toda la eternidad con la iglesia, a la cual muchas veces queremos evitar. Algunos dicen, no, la música cristiana es fome, es aburrida, a mí me gustan otras cosas. Vamos a estar toda la eternidad escuchando alabanzas al Cordero. Él reinará por siempre y para siempre. Necesitamos examinarnos a la luz de estas preguntas, de esta examinación. El ángel Gabriel le declara a María el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación se ejecutó, se consumó, se llevó a cabo y el día de hoy el Señor Jesucristo reina. Necesitamos considerar esta realidad y someternos a su reinado.